Buenas noches. Estamos empezando con sirenas y todo. Luego de un par de semanas de no haber estado compartiendo por distintos motivos de índole secular también, pero también ministerial. Y de hecho, algo que quería compartir con todos quienes nos vayan a ver o nos vayan a estar viendo en los siguientes tiempos. Ahora mismo alguien viendo por acá. En esto que el Señor me instruyó a que estos estudios discipulares de los viernes, en la medida que los podamos hacer, tengamos interacción. Es algo que también el Señor me ha pedido para los domingos, tengamos interacción, que hagamos esto, que no paremos, hacerlo distinto. Yo sé que esto no se acostumbra, que no es el diseño que típicamente tienen en las iglesias y en las congregaciones, pero es algo que Dios me está pidiendo mucho, que permita esta interacción, que estemos en contacto y en comunicación. Habíamos empezado unas semanas atrás, tuvimos un par de semanas de ciertas situaciones y el domingo no pude estar con ustedes. Un tema de salud me impidió verdaderamente siquiera moverme de mis aposentos, pero bueno, ya estamos acá por la gracia de Dios, restaurados, fuertes, en salud y firmes, y aquí acompañado de mi esposita amada y un querido hermano en Cristo, un discípulo del Señor, pero que me da la gracia, Señor, más quienes se vayan uniendo, por supuesto, a este estudio discipulado y a esta transmisión que en vivo estamos siguiendo, de este estudio apologético fundamentado en el libro de R.C. Sproul, Cómo defender su fe, pero a manera, y esto es algo muy importante compartir, a manera de un testimonio vivo personal, porque vamos a hablar de la fe que salva, de una fe salvadora. Ya hablábamos de la apologética, que era un tema un par de semanas, atrás, 3 semanas atrás para ser concreto, pero 4, cuando empezábamos este estudio discipular, esta profundización en donde la apologética misma, por su definición etimológica, habla del estudio del fundamento de la palabra de Dios, en este caso, para argumentar y defender. Déjame ponerlo en términos muy naturales y muy simples, aunque ciertamente quienes caminamos de la mano de Dios sabemos que la palabra de Dios se explica por sí misma, simplemente al ir al fundamento, si solo lo viéramos como un estudio, si solo lo viéramos en términos mentales y racionales, que es un poco el fundamento en sus raíces en la apologética, pero que en el caso de este hijo de Dios que habla, de Jorge Macías, del pastor Jorge Macías, también desde el punto de vista del testimonio que yo mismo he vivido al respecto de mi fe en Cristo, siendo que además tengo estudios de muchos tipos en el mundo secular, además de licenciaturas y diplomados y maestrías y otras cosas. No quisiera yo entrar en los detalles porque no sirve para nada, pero también en términos teológicos, en términos ministeriales y apologéticos, o de teología, o de escatología, o de hermenéutica, o de muchas, déjame ponerlo así, dimensiones para hablarlo, o puntos de vista o ángulos de mi fe, de la fe cristiana. De hecho, si la fe fuese razonable, vamos a ponerlo en términos de palabras muy naturales, y no un simple ejercicio de creer, de credulidad o hasta de superstición, como desafortunadamente en muchas latitudes latinoamericanas en mayor medida sucede, ¿no? En donde hablar de las diferentes visiones, entendimientos, justificaciones, demostraciones de afirmaciones, verdades, y entonces hablar de que si la Virgen de un lado y si la Virgen del otro lado, que si es la Madre de Dios, que si es la Madre de Jesús. Y bueno, históricamente y en lo natural, por supuesto, María, la Madre del Hijo de Dios, que dio a luz concibiendo del propio Espíritu de Dios. Y como ven, tenemos una linda sinfonía de perritos y de ambulancias y de no sé qué bola de cosas que le dan cierto tono, no divertido, pero sí natural a todo lo que estoy tratando de compartir, que es lo que estoy tratando de decirles aquí, del cómo entendemos nuestro cristianismo. Tan si eres cristiano como si no lo eres. Déjame decirlo de otra manera, tan si crees que eres cristiano como si no crees que seas.
también. ¿Dónde enmarcamos el fundamento racional en el caminar en la fe, en el peregrinaje de la fe? Y es que la fe es tan fundamental, tan crucial para el cristianismo, que con mucha frecuencia nos referimos a la religión cristiana, que no es religión para nada, y perdónenme decirlo así si a alguien le incomoda, como la fe cristiana. Dentro del protestantismo histórico, perdón por hasta trabajo me cuesta decirlo, porque estamos hablando del evento en donde ante la protesta manifiesta en aquellas tesis clavadas en la puerta de la catedral de Wittenberg, que era la población en donde en la Bavaria vivía Martín Lutero, que por cierto ahora en estos días, en estas semanas, ha estado profundizando, escudriñando, reflexionando, orando, regresando con Dios al registro histórico en ese gran libro de Robert Liardon, Los Generales de Dios, pero concretamente en este momento que estoy profundizando en la vida de Martín Lutero y esas tesis que clavó, esas 99 tesis que clavó en las puertas de la catedral de Wittenberg, pero que fundamentalmente lo que estaba haciendo era cuestionar con fuerza lo que él mismo había aprendido como monje católico. Porque sí, Martín Lutero era católico y estaba bajo la protección del papado romano. Déjenmelo decirlo tal cual era. Claro, antes de Martín Lutero, un Juan Hus, ¿no? Un John, también otro John, un Juan Knox, habían dado fundamento. La verdad lo vence todo, decía Juan Hus, cuando hablaba de esa verdad bíblica desde el púlpito de la iglesia todavía no reformada, pero católica. Poca gente se detiene a estudiar con profundidad este tipo de temas, pero te invito a que lo hagas, porque estoy hablando de historia, no solo de teología, y no solo de fe. Y en este protestantismo histórico, la fe ha ocupado el centro mismo de la doctrina de la salvación. Es decir, no, como si no hubiese nacido desde el momento mismo en que el Hijo de Dios encarnado fue dado a luz por María, la Virgen, ¿no? Que fue crucificado conforme a la fe judía, enjuiciado por los propios judíos, porque fue entregado por el gobernador romano de la provincia de Judea, que así lo conocían los romanos, entregado a los propios líderes religiosos, vamos a ponerlo así, de la fe judía de entonces. Le hace, en pocas palabras, a los sacerdotes de la principal sinagoga de todo Israel, que era la sinagoga principal de Jerusalén, y ellos a su vez enviado o forzado de alguna manera que fuera crucificado. Eso fue lo que sucedió en realidad. Y 15 siglos después, prácticamente 14 pues, si así lo quieren ver, si quieren ser muy aritméticos en el número exacto de años, 1400, 1500 años después, Martín Lutero clavando esas 99 tesis en los portones de la catedral de Wittenberg, diciendo esto no es, esto no es, esto no es, esto no es, y regresando a lo que 1500 años antes, menos 33, había Cristo, el Hijo de Dios, dicho, predicado, compartido. Esa es la protesta contra lo que la fe católica, la religión católica, para no hablar de fe acá, venía diciendo históricamente desde el siglo III, claro, deformándose en el paso del tiempo ante la intervención del hombre, o con la intervención del hombre. Pero Martín Lutero, luego de 2 siglos de lucha de diferentes grandes pre-reformadores, déjenme decirlo en mis propias palabras, como un Juan Knox o como un Juan Hus, pero él ya atreviéndose, no porque no lo hayan hecho los anteriores, pero manifestándose con la protección del principal de aquella zona de Bavaria, que lo había escondido incluso en un monasterio, en un aposento alto detrás de unas escaleras ocultas. Esto es precioso que lo estudien, que fue donde empezó realmente a él a escribir y a traducir. De hecho hizo la primera traducción al alemán del Nuevo Testamento, justamente en ese aposento alto detrás de esas escaleras ocultas en este monasterio en Wittenberg.
La verdad central de esta reforma que históricamente se cuenta a partir de Martín Lutero, pero que se gestó desde 2 o 3 siglos antes, en verdad, la verdad central de esta reforma es la justificación solo por la fe. No por obras, sino por fe. Y con un énfasis tan fuerte en la fe, nos preguntamos en qué momento, si es que esto ocurrió, la razón entró en juego. Fíjate lo que te estoy planteando acá. ¿En qué momento, si la justificación de la que habla la palabra de Dios, la Biblia, en qué momento, si la justificación es por fe, conforme a la propia palabra de Dios, empezó a entrar la razón en juego? Apenas unas horas atrás alguien me argumentaba que sería bueno estar en X congregación haciendo referencia a personas, a seres humanos que estaban muy preparados. O lo que es lo mismo, argumentando que porque estaban muy bien preparados era razón suficiente para estar de regreso en X lugar o estar presencialmente en X lugar. O déjame decirlo de otra manera, congregarse en algún lugar. Y cuando esto se planteaba así, yo reflexionaba y decía, es increíble que en pleno siglo XXI, bien adentro ya del siglo XXI, estamos en el año 2019, todavía yo esté escuchando, cualquier hijo de Dios, cualquier cristiano, esté escuchando que es motivo suficiente para que alguien decida reunirse con otro grupo de personas, solo porque quien da la clase de teología o de lo que sea, está muy bien preparado, tiene muy buenos estudios, le hace porque la razón entra en juego. Y esto ocurrió apenas unas horas atrás. Por supuesto, yo dije lo más sensiblemente que pude y lo más decentemente que pude, una disculpa, pero yo tengo muy claro mi llamado, yo tengo muy clara la visión, yo tengo muy claro lo que Dios me está hablando, y esto se trata de amor y de fe, y no de razón. No lo dije con esas palabras, pero bueno, la verdad es que justo hace unos minutos, cuando veía lo que correspondía por la cronología que estoy llevando en esto, que ha sido instrucción de Dios al respecto de cómo defender tu fe en este estudio apologético, pero desde la óptica de mi propio testimonio, que fue la instrucción de Dios, me encuentro con uno que acaba de ocurrir apenas unas horas atrás. Y esa es la verdad terrible en la mayor parte del cuerpo de Cristo. Y claro, el gran tema es que del otro lado, por decirlo de esta manera, está eso, un extremo y otro extremo, sin hablar de denominaciones, porque no se trata aquí de denostar ni de ofender absolutamente a nadie, no se trata de eso esto. Dios conoce mi corazón y el Señor lo ha escudriñado y se lo he pedido y se lo seguiré pidiendo siempre, porque aquí no se trata ni de levantar juicio ni de levantar absolutamente nada, simplemente decirles de mi propio testimonio de vida cómo es que yo mismo vivo mi fe, esta fe salvadora. Ni completa emoción, hermanos, porque claramente cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, también toca nuestras emociones. Claro que también toca nuestras emociones. Es evidente que toca nuestras emociones. Pero ni puedes permanecer todo el tiempo solamente emocional y reaccionando emocionalmente, y tampoco puedes estar todo el tiempo queriendo razonar todo lo que escuchas de lo que Dios habla. Y sí discerniendo al centro en Cristo, lleno del Espíritu de Dios, pero con la verdad, con V de vaca mayúscula, o con un V de vaca, no sé cómo decirlo, mayúscula, en el conocimiento, en la revelación de Dios, con R mayúscula y con C mayúscula, conocimiento, al centro en Cristo. Esa es la fe que salva. Una en donde entra en juego lo natural, y utilizo la palabra juego así entre comillas, pero claramente no puede ser sin lo espiritual. Así como si solo fuera espiritual y no se manifiesta en lo natural, entonces no sabemos en dónde esa fe se está manifestando. Porque si el Espíritu de Dios se manifiesta en tu vida, no es para que te lo quedes, sino para que otros vean esa manifestación
del Espíritu de Dios en tu vida. Si la luz del fuego del Espíritu Santo te está alumbrando, deja que los demás la vean en tu vida. No la escondas. No hagas al cristiano de la secreta. Que todos se enteren que Cristo es tu Señor. Dilo en voz alta, que todos lo noten, que rija tu vida, que sean su visión, su propósito, sus fundamentos, los que hagan tu caminar, tu actuar y lo que sale de tu boca, que venga de tu corazón, primero antes que de tu mente. No estoy diciendo con esto que digas tonterías, no estoy diciendo con esto que te vayas de boca y hagas cosas y digas cosas en la llenura de tu Santo Espíritu que hagan que la gente salga corriendo porque no entiendan lo que está sucediendo. Tampoco estoy diciendo eso. Por eso les decía hace apenas 3-4 minutos, no se trata de que todo el tiempo estés dejando manifestar sin control alguno, sin dominio propio, las manifestaciones en las emociones, en tu mente, en tus emociones del Espíritu Santo. Pero nuevamente, si el protestantismo histórico, ese que empieza a contarse a partir de esas tesis clavadas en la Catedral de Wittenberg por Martín Lutero, empezaron fundamentadas en que la justificación solo es por fe, ¿cuándo fue que empezamos a decir que fue por la razón? En mis palabras, solo creo aquello que entiendo. Entonces, si haces así, si solo crees aquello en lo que puedes entender, o en aquello que lo que te dice el pastor, o el diácono, o el líder, no importa, saben de qué estoy hablando, estoy seguro. Entonces lo que tienes es un Dios del tamaño de tu cabeza. Un Dios que es del tamaño de tu mente. Si lo entiendes es Dios, si no lo entiendes es una mentira que alguien te está diciendo, conforme a lo que nos han enseñado tradicionalmente. Yo estuve ahí. Yo viví ese Dios también. Viví en medio de esa verdad con V de vaca minúscula, que es la verdad del hombre, no la verdad de Dios, con V de vaca mayúscula. Si la teología que te sustenta, que te han estado tratando de dar como alimento, no es, déjame usar esta palabra, meramente protestante o evangélica, sino más concretamente reformada. Y aquí te pongo este pensamiento, esta reflexión, este reto. ¿Tu fe qué es? ¿De protesta? ¿Contra el status quo y lo que los demás dicen en la fe tradicional? Y no con eso estoy diciendo que todos los católicos están mal y que todos los evangélicos estamos bien. Lo que estoy diciendo es que si tu Dios es del tamaño de tu mente y que si solo crees en Dios, si lo puedes entender y razonar conforme a entendimiento y razonamiento de tu mente, ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios motivo de la reforma que históricamente se mide a partir de esas 99 tesis clavadas en la catedral, en las puertas de la Catedral de Wittenberg por Martín Lutero. Ese no es el Dios de que habló, que recibió, que le fue revelado y del cual Dios me pide te hable también. Porque este planteamiento de la relación entre la fe y la razón es algo mucho más profundo de lo que siquiera puedes razonar y entender, tú o yo o cualquiera. Por erudito que sea, por conocedor que sea, no se trata qué tanto sabes y de memoria, de tapa a tapa la palabra de Dios, y yo sé mucho, hermanos, en el sentido, y lo digo con toda humildad, tanto memorizado como discernido espiritualmente, guiado por Dios, no por el hombre. He sido revelado al respecto de la palabra de Dios, mucho más por lo que Dios mismo me ha hablado que por todo lo que yo mismo he estudiado, porque no es que no haya estudiado. De hecho, me encanta estudiar y leer. Los pensadores de aquel tiempo de la Reforma, de antes de Lutero y de después de Lutero, creían verdaderamente que nadie pone su fe en Cristo. Nadie pone su fe en Cristo. Esto es lo que piensan esos reformadores. Hasta que Dios, el Espíritu Santo, cambia la disposición de su alma, de su espíritu. Y el alma también involucra a la mente, por cierto, a las emociones.
y entonces en su cuerpo, en su exterior, en su manifestación natural. Eso es lo que creían los reformadores. En el siglo XV, no hace demasiados años, entre Cristo y los reformadores pasaron casi 15 siglos. Y entre los reformadores y nosotros 5. Y la historia se está repitiendo. Porque apenas 3 siglos después de Cristo nacía el catolicismo. Nacía la religión católica apostólica romana. Católica, que significa, que viene de católicos, que significa universal. Apostólica, ¿por qué? Porque es de fundamento apostólico, de fundamento de establecimiento de la palabra de Dios, que es el Evangelio de Cristo, que es el Evangelio del reino de Dios, dicho en la palabra, no lo digo yo. Porque todo el mundo habla, el Evangelio, que es la palabra de salvación, sí, pero de salvación ¿para qué, hermano? Hay un propósito, ¿sabes cuál es ese para qué? El Evangelio de Jesús, que es el Evangelio del reino de Dios. Hoy no vamos a entrar en esas profundidades, cualquier otro día, y si no, con mucho gusto, escríbanme a jorge.macías@reinodediosministerios.me y con todo gusto me pongo en contacto y responderé a todas las preguntas que ustedes así lo decidan, sea que lo escuches ahora mismo o lo escuches posteriormente. Y solo han bastado 5 siglos después de aquella reforma para regresar más o menos al mismo punto de partida del siglo III, que es volver a razonar la fe. Y que de hecho empezó en el siglo XIX, así que más o menos se medió también más o menos 3 siglos después de la reforma. ¿Qué pasa con el hombre que regresa a sus mismos errores? Déjenme decirlo así, y es bien fuerte lo que voy a decir, pero es lo que Dios está poniendo en mi corazón. Como los perros regresamos al mismo vómito y nos lo volvemos a comer. Todo argumento, todo razonamiento que podamos usar en la evangelización cristiana no van a tener ningún resultado, a menos que el Espíritu Santo sea el que cambie el corazón de quien escucha la revelación de Dios, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es revelación de Dios, hermanos. La palabra de Dios es revelación de Dios. Amén. Pero es letra muerta si no es el Espíritu el que se la deja ver a quien lo escucha. Yo no sé si te ha pasado que has estado en alguna congregación y si te está pasando en la que estás hoy, clama a Dios para que te deje ver qué está pasando. Y si te tienes que mover o tienes que clamar por tu pastor, que eso es lo primero que yo te diría que tienes que hacer, y el liderazgo de esa iglesia donde te reúnas, porque probablemente lo que está pasando es que están hablando en razonamiento de mente y no en revelación en el Espíritu Santo. Que está hablando el hombre y no Dios. Que está hablando la razón y la mente del hombre y no la revelación y el discernimiento en el Espíritu Santo de Dios. Todos los argumentos y razonamientos que el hombre puede usar en el evangelismo, la única manera en que tengan poder, potencia, es si es el Espíritu Santo el que está operando ahí. Y aunque, como ya compartí hace unos minutos, la apologética es una responsabilidad. Léase. El tener la verdad revelada, los argumentos para defender, y lo digo entre comillas en el planteamiento de este libro de R.S. Sproul, cómo defender su fe, y mi Señor me lo pide, pero desde tu testimonio, desde el mío, de este que habla, no hay más argumento, no hay argumento más poderoso que ver la manifestación de la revelación de Dios en tu vida como testimonio. Y lo primero que se va a notar, amados, es el amor. Por eso digo, y que quede grabado y que quede el testimonio, líbreme Dios de levantar juicio o argumento negativo de crítica al respecto de cualquier iglesia, denominación o hermano o hermana en Cristo, o líder o pastor. No es eso lo que estoy haciendo, no es esa mi intención. Solo hacerte ver que a Dios no se le tiene que entender
A Dios solo se le tiene que creer con C mayúscula. No se trata de todos los estudios que tomes o que llenes una pared y otra pared de tu casa, de tu oficina, del templo, de la oficina pastoral o de donde sea que tú estés, sin importar rangos, porque no tiene nada que ver, los rangos del hombre no le importan a Dios, porque Dios no mira los atributos del hombre, sino el corazón del hombre. A Dios no le importa cuánto has estudiado, a Dios lo que le importa es cuánto pesa tu corazón delante de Él, porque Él es lo que mide. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, somos completamente responsables de lo que decidimos en el cómo recibimos la verdad, la revelación de Dios. Esta apologética, este mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios lo usa como herramienta y como testimonio, pero en realidad no es que nosotros hagamos nada para que esa semilla dé fruto. Nosotros vamos a plantar la semilla, pero no porque nosotros seamos buenos o malos, sino porque el Espíritu de Dios nos utiliza para ello. Y luego es el Espíritu de Dios mismo el que hace que esa semilla sea mecida a la tierra, regada a la tierra y dé fruto, para que llegue el momento de que dé crecimiento y entonces haya cosecha. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3 en el capítulo 6. 1 Corintios 3 en el capítulo 6 dice la palabra de Dios. Y déjenme ir, amados, a 1 Corintios 3 en el capítulo 6. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, versículo 6, ¿cuál capítulo 6? Versículo 6 dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Escribe Pablo en esa carta a los Corintios. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y es que, amados, ¿en qué nivel está tu fe? Esto me lo he cuestionado mucho últimamente. ¿En qué nivel está mi fe? ¿Qué tipo de fe tengo en verdad como hijo de Dios? ¿Qué tipo de fe tengo en verdad como hijo de Dios? Porque cuando hablo de qué tipo de fe tengo en verdad, puedo también pensar que debido a que la tarea de convertir, le hace de que alguien tome la decisión por Cristo, pertenece al Espíritu, como estamos compartiendo, y no a nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad ni el poder, mucho menos, de lograr esa conversión. Entonces no necesitamos ocuparnos en la tarea de la defensa del cristianismo, hablando desde el punto de vista y desde el ángulo apologético. Podríamos pensar, hombre, es que presentar argumentos a favor de la verdad cristiana, dar razones en pro de nuestra fe, equivaldría a denostar, a minimizar la obra del Espíritu Santo. Y en muy pocas ocasiones, yo no sé tú, ahora que me veas, si no es que me estás viendo ahora mismo, quienes estamos acá, he escuchado a hijos de Dios, a cristianos, decir: no quiero estudiar filosofía porque no quiero estudiar la obra del Espíritu Santo. Hablando de filosofía como una ciencia de hombre, pues no estoy hablando aquí de ningún estudio bíblico. Y sin ninguna duda, solo el Espíritu Santo puede hacer la obra de Dios. Solo el Espíritu Santo conoce a Dios, así como solo el Espíritu del hombre conoce al hombre. Y eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Solo el Espíritu Santo puede cambiar el corazón, el entendimiento, la posición, la identidad, y entonces hasta lo que va a heredar, hablo en el espíritu, un hombre, una mujer, una creación de Dios. Y entonces su mente también será cambiada, la metanoia de la que habla la palabra de Dios.
que es una metanoia no solo de mente, no es un cambio solo de mente, es como cambiar de dirección para ir en el sentido inverso completamente, para ir hacia el lugar y hacia la posición y hacia el propósito que Dios quiere para tu vida. Ahora, la apologética es importante para aquello que algunos conocen como preevangelismo, ya sé, antes siquiera de la actividad del compartir al respecto de Jesús, el Hijo de Dios. Perdón, Jesús, el Hijo del Hombre, Cristo, el Hijo de Dios, como lo queramos ver. Y de lo que sucede después de eso. La fe salvadora. Cuando Lutero declaró en el siglo XVI que la justificación es solo por fe, entonces las bulas papales quedaron a un lado desde entonces, y los perdones papales desde el Vaticano por el Papa también, conforme a aquella declaración y este entendimiento que está en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, pues quedó a un lado. No tiene sentido alguno tener una carta del Vaticano firmada por el Papa diciendo que perdona y te exonera, por ejemplo, de tu matrimonio porque hubo alguna razón por la cual nunca te debiste haber casado con esa persona y entonces tu matrimonio nunca fue consumado. Por si no sabes, eso sigue existiendo todavía el día de hoy. Conozco una o dos gentes que lo han logrado solo porque su familia está cercana a alguna familia cercana, a algún sacerdote cercano al Papa. Eso es verídico, en México hay de esas. Lo crean, aunque usted no lo crea. Cama. Y lo que no puedo entender es que en pleno siglo XXI todavía haya alguien que se crea ese cuento. Pero los hay. Cuando la unión de un hombre con una mujer es mucho más que un papel. O que solo emociones, que no es poco, pero espiritual primero. Porque se hacen una sola carne. Lo estoy diciendo textual en el acto sexual. Pero primero son uno solo en lo espiritual. Y es por eso que un hombre o una mujer que adulteran corrompen primero en el espíritu esa interacción, esa comunión que tuvieron con ese primer amor. Por eso también la palabra de Dios habla de conforme a tu primer amor, cuando está hablando de cuando tomas tu decisión creyendo en Cristo como el Hijo de Dios, Señor y Salvador, perdonador de pecados y de salvación y vida eterna. Pero si entonces, en este protestantismo histórico, hablando de Martín Lutero como el padre de la Reforma, aunque nuevamente hubo antes y después de él reformadores, y sigue habiendo, porque por hoy, y esto lo sostengo, y puedo con mucho gusto tener alguna interacción, nuevamente si así lo desean, jorge.macias@reinodeDiosministerios.me. Hoy este mundo está urgido de una reforma, la última. Creo firmemente que estamos o entrando o en vísperas de la entrada de la última de las reformas antes de la venida del Señor. Porque está urgido este mundo de una reforma y el cristianismo más, para que no tenga un avivamiento. Lo que necesita es una reforma de fundamentos para regresar a los orígenes, porque hemos hecho del cristianismo algo de mente, algo de cabeza. Decía yo cuando empezaba 3 años atrás, poco más de 3 años atrás, estos ministerios por instrucción de Dios, como el efecto de las cabezas cebollonas, ¿no? Nos llenamos de tanta información, aún de lo que el cristianismo es, aún de lo que Dios dice en la palabra de Dios, que acabamos creyendo más en lo que conocen, con C minúscula, el hombre de la palabra, que lo que conocen por relación, por tener una relación con Dios. Porque lo único que le importa a Dios es que tengas una relación con Él y tu corazón. La justificación es por fe. Y entonces surge una pregunta: ¿qué clase de fe es la que salva? Pero no solo la que salva, sino que te mantiene salvífico. Déjame ponértelo así. Y en palabras atribuidas a Martín Lutero, pero que Calvino, que vivió después que Martín Lutero, por cierto francés y luego avecindado en Ginebra, cuando lo persiguió la Iglesia Católica en Francia. Lean un poco, estudien un poco, amados.
dijo, la justificación, Martín Lutero, es solo por la fe, pero no por una fe que está sola. Eso fue lo que recogió la historia al respecto de una declaración de Martín Lutero, pero que también repitió Juan Calvino. La justificación es solo por la fe, pero no por una fe que está sola. La única clase de fe que salva, amados, la única clase de fe que salva es la que Martín Lutero llamaba fides viva, es decir, una fe viva, una fe vital, una fe que produce obras como fruto de esa fe. Y aquí voy a hacer un espacio. No estoy hablando entonces necesariamente que a fuerza estés en un ministerio dentro de una congregación, amado en Cristo, y te lo digo. Estoy hablando en primer lugar del testimonio de tu vida, que es la razón por la cual Dios me pidió te compartiera este estudio discipulado a partir de esta obra de R.C. Sproul, cómo defender tu fe desde un punto de vista apologético, pero en el caso del testimonio de vida propio. ¿Qué hace tu vida con tu fe? ¿Qué haces en tu vida con tu fe? Lo que te estoy diciendo es, las obras no cuentan para justificación. Es Cristo el que te justificó. Y por eso es que es tan importante que decidas por Cristo como Señor y Salvador. Pero no solo de cabeza y boca, sino de corazón. Y entonces, en esa unidad y en esa comunión, en fe, por medio del Espíritu Santo, da fruto tu vida en cualquier ámbito de esta. No necesariamente sirviendo en un ministerio, en tu trabajo, en la escuela, en la relación con tus padres, en la relación con tu familia, en la relación con tus amigos o con las personas con las que colaboras, en cualquier cosa que tú hagas en tu vida, aún haciendo el súper, yendo a comprar las cosas necesarias para la casa. Porque todo el mundo ve cómo te comportas. Decía mi padre, ya hablo de mi padre natural, lo que haces habla tan fuerte que lo que dices nadie lo escucha. Tu testimonio, mi hermano. ¿De qué sirve que te digas cristiano si lo que dice tu vida de ti no tiene nada que ver con lo que Cristo dice? ¿De qué sirve? Los grandes pensadores del siglo XVI, de esa época de Lutero, diferenciaban entre varios aspectos, entre varios niveles, dimensiones, entre varios elementos de la fe, que en conjunto, al menos en la opinión de ellos, componen la fe salvadora. Y los tres principales dimensiones o niveles de esta fe, decían, eran la noticia, o note, el ascensus y la fiducia. Otra vez repito, ellos llamaban tres niveles o dimensiones. La noticia, 1, 2, el ascensus, y 3, la fiducia. Y voy a proceder a compartir con más detalle de qué hablaban ellos cuando hablaban en estos términos, que claramente son palabras en latín, porque te recuerdo que los grandes reformadores protestantes luego, protestando en contra de las dogmas escritas por el hombre en la interpretación de lo que la palabra de Dios dice y que constituyó el gobierno de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Contra ello protestaron. Hablemos de notitia y ascensus. Este dimensión o elemento de la fe, la notitia, tiene que ver con aquello que decimos al compartir que somos justificados por fe. Porque la fe que justifica, en entendimiento humano al menos, tiene que poseer contenido.
Una fe que justifica tiene que tener atributos, contenidos, información. Y eso es parte del cristianismo. O al menos es como la mente del hombre lo entiende y lo comparte. Y voy a tratar de explicarme. Cuando los apóstoles fueron enviados de dos en dos a proclamar el evangelio de Jesucristo, que es el evangelio del reino de Dios, lo que hacían era presentar el plan de salvación, como lo conocemos hoy los cristianos. Ellos hacían un resumen de los puntos clave con respecto a la persona y la obra de Cristo, de Jesús. Cómo nació y cómo había estado profetizado que naciera. Cómo sufrió en la cruz y cómo había estado profetizado que iba a sufrir en la cruz. Cómo murió por nuestros pecados y fue levantado de entre los muertos, que también estaba escrito y profetizado en el Antiguo Testamento, y así sucesivamente. Y eso forma parte de esta noticia, de la información, del contenido de la fe. Porque lo común, lo natural es que cuando tú das la noticia en latín, le das información a la persona que no tiene ni idea y que no conoce de la obra salvadora de Jesucristo en la cruz. Tú le das la información, le das la noticia, le das el contenido. Y eso es completamente un acto racional. Porque tú le estás dando información para que crea, pero que crea con C minúscula. Ahí todavía es, digamos, completamente mental el tema. Pero implica comunicación. Por lo tanto, otra vez un tema de mente, un acto en un esfuerzo de mente de hombre. Luego entonces es algo que pueden entender. A eso se refiere con la noticia. Cuando tú llamas a Cristo, por no decir invocar, la palabra invocar a mí no me gusta en el cristianismo, aunque esa es la palabra que utiliza R.C. Sproul en su libro Cómo defender su fe, en la página 21. Cuando llamas a Cristo como tu Salvador, es porque estás comprendiendo ante las noticias de tu pecado que necesitas un Salvador, un perdonador, alguien que te perdone de todos tus pecados. Es como comprar una póliza de seguros, amados. A lo mejor no crees, pero razonas que aunque no creas, tiene sentido creer, aunque no sea todavía con C mayúscula, sino con C minúscula en tu mente, porque qué tal si este loco tiene razón y él sí me salva de todo pecado. Claro que ahí corres el riesgo de que como lo haces con tu boca y con tu mente, pero nunca con tu corazón, en realidad no seas salvo, ni mucho menos hijo de Dios. Pero la noticia es que tienes la oportunidad de ser salvo. Entonces, comprendes que eres pecador y tienes entonces alguna comprensión, algún entendimiento de que hay pecado y de qué es este pecado. En las culturas occidentales, orientales y en cualquier cultura, en cualquier parte del planeta, yo creo que sería raro encontrar alguna persona que no entienda qué es pecado, o que algo es malo, que no es aceptado. Es puro razonamiento. Claro, ya cuando eso se ha vuelto parte de tus valores, pasa del razonamiento a la emoción, porque hasta te sientes mal cuando haces algo malo, ¿verdad? Pero eso sí tienes valores en tu educación. Luego entonces eso no está cuando tú naces, cuando eres un bebé, sino es parte del proceso. Espero estarme explicando. Y si tienes comprensión del pecado, empiezas a comprender que si hay perdón de pecados, no es el hombre el que perdona el pecado. Tiene que ser un ser superior, un Dios que existe. Y que yo, al estar en pecado, si este Dios es 3 veces santo, pues estoy apartado y separado de ese Dios por mi pecado. Y por lo tanto expuesto al juicio de Dios. Y de hecho, en toda cultura y en toda religión, eso se entiende. Esa es la noticia.
no vas a abrirte, no digo de corazón, de mente siquiera, a buscar un perdonador y un salvador sin primero reconocer que eres pecador y que tienes culpas. Y que eso te separa de ese salvador. Por lo cual primero tienes que ser perdonado. Estás expuesto al juicio de Dios. Eso es preevangelismo más. Es como, te invito a que aceptes al Señor Jesús como Señor y Salvador, porque eres pecador y eres pecador por Y dices, bueno, pues sí soy. Y sí estoy alejado de Dios. Y sí, no me puede aceptar Dios así como estoy. Primero me tiene que salvar Jesús para que Dios me acepte. Que es como tradicionalmente es expuesto el plan de salvación, amados. Seamos claros y honestos. Pero ¿cómo ocurre todo este intercambio? Por medio de información, por medio de comunicación, por medio de razonamiento. Solo es mental, ahí no hay fe. Ahí no hay fe. Es razonamiento puro. Para quienes hemos estado en obra evangélica y de evangelismo, vamos a ser claros y concretos, en misión, como quien habla, como quien que está hablando y quienes acá estamos presentes. Y si ahora no directamente en algún ministerio involucrado concreto, sí por medio de nuestro testimonio de vida. Hasta ordenado capellán cristiano soy, y digo con toda sencillez, máxima humildad que pueda y vergüenza, no estoy ejerciendo mi ministerio de capellán. Bueno, no oficialmente, pero sí con mi testimonio de vida, porque todos los días hay alguien que busca el consejo de que saben es hijo de Dios y pastor. Hablo de mi trabajo, de mi actividad secular, pero también de la ministerial, porque no falta quien me busque para pedirme consejo u oración. Todos los días, sin falta. Y eso es Dios, es gracia, no soy yo. Pero bueno, es otro tema. El segundo elemento de fe que comentamos, ascensus. Y este vocablo en latín significa un asentimiento intelectual, un reconocimiento, es decir, creo. ¿Crees que George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos, por ejemplo? O que, bueno, pues aunque me duela, perdón que lo diga, yo no estoy de acuerdo, respeto y trato y oro para que al actual presidente de los Estados Unidos mexicanos le vaya bien, aunque yo no creo en él y voté por él, y lo digo con toda apertura. ¿Crees que Andrés Manuel López Obrador es presidente de los Estados Unidos mexicanos? Pues claro que lo es, ¿no? ¿Crees que George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos? Claro que lo fue, sí. Y eso no es fe. Eso es un hecho consumado. Porque ya sucedió lo de George Washington y está sucediendo lo de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, existen movimientos conceptualizaciones teológicas hoy que dicen que la fe no tiene nada que ver con proposiciones, que la Biblia es solo un libro que da testimonio de las relaciones, que lo que cuenta es de relaciones y no de proposiciones, de propuestas. Si yo te dijera y te hiciera una declaración así, todo lo que necesito para ser cristiano es tener una relación personal con Jesús. No necesito doctrina, no necesito teología, no necesito afirmar ninguna creencia. Solo creer en Cristo es lo único que se pide. No creo nada que Jesús haya propuesto. Él es una persona, no una proposición. Lo decía este cantautor de origen guatemalteco, Ricardo Arjona. Sin embargo, Dios es verbo, no sustantivo. Dios es acción, no solo declaración. Es las dos cosas, amados. Es las dos cosas. Sí es relación, pero también es propuesta. Porque no puede haber relación sin propuesta. ¿Cómo va a haber una relación si no lo propongo? ¿Cómo pude haber casado con la belleza de mujer que tengo sentada en mi lado derecho si no hubiese propuesto algo?
¿Cómo nos hubiésemos enamorado el uno del otro si Dios no hubiese propuesto algo y nosotros nos hubiésemos escuchado? Son las dos. Son las dos cosas. La noticia y el asentimiento, el recibir la verdad. Las dos cosas. Porque si tú afirmas tener una relación con Dios, tú vas a hablar de tu relación con Dios. Y ellos van a vivir lo que tú vives de esa relación con Dios. Lo van a ver, van a ser testigos. Hay manifestaciones externas en lo natural de tu vida al respecto de esa relación que tú tienes con Dios, con Cristo en el Espíritu Santo. Por ejemplo, si yo digo, este Jesús es el eterno Hijo de Dios, es una propuesta, es una proposición, es algo que estoy diciendo. Jesús es el eterno Hijo de Dios. Y no vamos a tener una relación salvadora y personal con Jesús a menos que conozcamos a Jesús. Entonces propongo y tengo la relación, ¿verdad? Pero si no las propongo, pero no tengo la relación, me quedé en la noticia, pero no en el ascensus, no en el establecimiento de esta propuesta de la noticia. Es como quedarte, y lo he dicho en muchas ocasiones, es como cuando aceptas tu salvación, pero no entras al reino. Es como quedarse en la puerta del zaguán del reino. Solo te quedas en la entrada y ves a lo lejos ahí los campos. Te quedas en el muro de la entrada, ¿no? Como si estuvieras en un rancho gigantesco y te quedas en la cerca y ves a lo lejos los pastizales y los caballos y los ríos y las montañas y allá a lo lejos el castillo, pero ahí te quedas parado. Pues te pierdes lo mejor, te pierdes la fiesta. ¿Cómo vas a llegar a las bodas del Cordero que se dentro del castillo? Y en el salón del castillo, cerca de los aposentos del trono del rey, si te quedaste en la cerca de la entrada del rancho, pues no, va a ser imposible, nunca vas a estar ahí. Espero ser completamente claro, transparente y específico con lo que Dios está diciendo en mi corazón, que te comparta, porque eso es realmente lo que te estaría sucediendo si esto fuese así como estoy diciendo. No vamos a tener una relación salvadora personal con Jesús a menos que conozcamos a Jesús, que tengamos un encuentro con Jesús, el Hijo de Dios. Por eso es que cuando tú dices, pues sí creo en Cristo, pero tú sabes que es un tema mental, solo porque sabes que pues, es una póliza de seguro y más te conviene tenerla, pero no lo hiciste realmente de corazón, es porque ni siquiera has permitido abrir tu corazón para que sea Dios el que tome, el Espíritu Santo, su lugar ahí. Y entonces sea Él el que te esté moviendo a hacer esa declaración por Cristo. Solo así vas a ver que verdaderamente murió en la cruz por ti. Y que esa muerte y ese derramar hasta la última gota de su sangre fue lo que hizo que todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, tuyos, de los que han vivido antes de ti, los que van a vivir después de ti, han sido perdonados. Aún los que no has cometido. Porque si decimos que tenemos una relación personal con Cristo, pero no creemos en la verdad de que Él resucitó de los muertos, estamos diciendo que tenemos una relación personal con un cadáver o con una imagen colgada de una cruz hechas por un hombre, por un artista. Eso no es Dios, ¿eh? Es una diferencia, por decirlo poco, lo menos abismal, entre decir que tenemos una relación personal con el Cristo resucitado y decir que esta relación es con alguien que está muerto o que está colgado en la obra de un artista en un crucifijo con un personaje colgado en ese crucifijo, aunque lo traigas aquí en tu cuello. Por eso yo traigo una cruz vacía, porque Cristo resucitó. Y lo que tiene esta cruz vacía escrito, aunque claro no se alcanzará a ver, es un Padre Nuestro. Regalo de mi hija la mayor, por cierto. Hija, te bendigo.
Y todas estas cosas que decimos que creemos con respecto a Jesús, a Jesucristo, entonces nos llevan a creer en cosas que nos hemos o autopropuesto o alguien nos ha propuesto concretamente y los hemos hecho verdad porque las hemos creído en fe, no solo en mente. Entonces, si tenemos un entendimiento, para hablar en palabras bíblicas, de la noticia, del contenido, y consentimos en esta verdad del ascensus, conforme a lo que dijeron los grandes reformadores, pues está muy bien. Pero ¿qué crees? Nada añade a la fe salvadora. Nada. Absolutamente nada. Y te voy a decir por qué. Porque también el diablo conoce esa fe, ¿eh? ¿Escuchaste bien? También el diablo conoce la verdad acerca de Cristo. Y aún así lo odia. El diablo sabe de la noticia. Y el diablo sabe del asentimiento. El diablo recibió esa propuesta. Y sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Y que Él es la verdad y la vida. Y aún así el diablo, Satanás, traicionó a Dios. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? No son suficiente el haber recibido la noticia y haber reconocido que es la verdad. No son suficientes para salvarnos. Y esto está tremendo lo que estoy diciendo. Porque la fe salvadora es la llave que abre la salvación. Si tú no hiciste tu sí a Cristo como tu Señor y Salvador, con esa fe salvífica, tendrías que cuestionarte seriamente si verdaderamente eres salvo y entonces luego hijo de Dios. Hoy día estamos llenos de algo que R.C. Sproul llama fideísmo, que es algo así como no tener ninguna necesidad de tener una razón por la cual creer en algo. Es como Alicia en el País de las Maravillas, para que me entiendan. Arrugo mi nariz. ¿Se acuerdan de Hechizada, aquel programa de hace muchos años? Bueno, al menos yo lo veía cuando estaba niño. Y que movía su naricita, la enchuecaba así, la arrugaba. Y algo pasaba, ¿no? Eso no es la fe. La Biblia no nos dice que demos un salto de fe en la oscuridad, con la esperanza de que así saltando al vacío y en el oscuro, de repente van a salir de la nada unos brazos gigantes y nos van a agarrar y nos van a cachar. Eso no es fe. La Biblia nos llama a dar un salto de las tinieblas a la luz, no al revés. No de la luz a las tinieblas. No un salto al vacío, al revés. Ando en el vacío y nos pone tierra firme. Ando en caída libre y me dicen, no tienes que estar en caída libre, ven a mis brazos y te tomas de tu mano y Él te pone en firme y te pone sobre terreno firme y eres afirmado y entonces eres edificado y eres renovado y eres cambiado y eres levantado. Eso es lo que pasa en realidad. Es al revés. La fe a la que nos llama el Evangelio de Cristo, que es el Evangelio del Reino de Dios, es una fe que está fundamentada en algo que Dios revela claramente como su verdad. Para ir terminando por esta tarde-noche del viernes 15 de mayo del 2019, cuando el apóstol Pablo confrontó a los filósofos en la colina de Marte, el dios Marte, el dios romano, el dios de la guerra, les dijo en Hechos en el capítulo 17, versículos 30 y 31 lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por altos los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar
a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¡Wow! Amén. Fíjate lo que dice. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Lo que está diciendo es, a partir de Cristo, de que Cristo resucitó, va a llegar un día, después de eso, y ese día aún no ha llegado, en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Y por eso es que a hoy, todavía 2000 años, casi 2000 años después, se van a cumplir 2000 años cuando sea el año 2033, evidentemente, a que todo el hombre, en cualquier lugar de este planeta, o en donde se encuentre, se arrepiente de sus pecados. De corazón. No solo en notitia y ascensus, sino en verdad. No hay ningún secreto en ello. Eso no existe en el cristianismo. En el cristianismo no hay secretos. Dios es simple. Cuando Pablo comparaba al rey Agripa, estaba delante del rey Agripa, dijo en efecto en Hechos en el capítulo 26, versículos 26, le dijo Pablo al rey Agripa lo siguiente: pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Como diciéndole, come on, no te estoy hablando de nada que no sepas, no te estoy hablando de nada que no entiendas, al menos con tu mente, aunque no lo disciernas en el espíritu. Notitia y ascensus, las dos, la noticia y el entendimiento ahí estaban, y sin embargo no tenía fe salvífica Agripa, ni la tuvo. No dice la Biblia, no da testimonio la Biblia que finalmente haya verdaderamente arrepentido de sus pecados y haya tenido salvación y vida eterna, aunque había recibido la noticia y había entendido perfectamente la noticia y ascensus. ¿Lo ven? Está tremendo. Y eso es lo que los reformadores habían comprendido. Les había sido revelado. Y eso es justamente donde estamos, y en medio de lo que estamos parados el día de hoy, la gran parte, la inmensa mayoría del cuerpo de Cristo. Hemos recibido la noticia y hemos recibido el entendimiento, pero eso, amados, está en tu mente, no en tu corazón. Y mientras no esté en tu corazón, tú no eres salvo. Mientras no esté en tu corazón, tú menos eres hijo de Dios. Y mientras no esté en tu corazón, y no solo en tu mente, y has entendido y escuchado y recibido y procesado y razonado y creído, pero en C minúscula y con mente de hombre, solo has recibido la noticia y has entendido. Pero eso no es fe salvadora. Y si no crees nada de lo que estoy diciendo, delante de Dios, pídele que pese tu corazón y que en su justicia pese tu testimonio como hijo suyo. Y sabrás de lo que estoy hablando. Sabrás de lo que está hablando este hijo de Dios. No porque sea más que tú, es que yo ya pasé por ahí, mi amado. Y quienes están aquí a mi lado lo saben. Yo ya pasé por ahí. Yo tuve que pagar un precio. Oh, sí que he pagado un precio. Porque pensé, como la mayoría, sí me aseguré de que fuera de corazón mi sí, pero no había discernido esto que hoy Dios te está entregando como un diseño divino. Podríamos pensar a la luz de lo que está compartiéndose aquí en Hechos en el capítulo 17, 30 y 31 en los versículos, o en Hechos en el capítulo 26, versículo 26, Pablo con Agripa. Podríamos pensar, si solo lo razonáramos en nuestra mente, que el testimonio escrito en estos Hechos de los Apóstoles, que siempre he dicho que es un libro que nunca se acabó de escribir y que tenemos que seguir escribiendo, que proceden de un lunático. Anoche compartí eso, sí, yo que parece que lo que estoy diciendo es locura. Y lo estaba compartiendo con hermanos en Cristo.
Pero yo veía sus caras diciendo, este cuate está loco, está orate. Gracias a Dios, loco por Cristo y loco por la fe. Porque yo ya pasé por lo que les estoy compartiendo ahora. La mejor apologética, la más poderosa, es tu propia vida llena del amor y el poder de Dios, que es el máximo poder, el amor. Cuando has entendido con E mayúscula y conocido con C mayúscula, que no hay nada, nada, nada que sustituya la autorrevelación de Dios por medio de su Santo Espíritu. No estoy diciendo que no estudies la palabra, estúdiala. No estoy diciendo que no ores, ora y mucho. No estoy diciendo que no hagas obras, hazlas. Pero asegúrate que es lo que Dios quiere, no lo que tú quieres. Porque vale más una vida vivida en su verdad, aunque sea trabajando en un trabajo secular, pero que estés guiado en el propósito de Dios, con los valores, con los fundamentos, y todo el mundo reconociendo que no necesitas hablar todo el tiempo de citas bíblicas, porque tu vida da testimonio de que lo que te gobierna es Cristo mismo, el Espíritu de Dios mismo. De eso es de lo que te está hablando Dios hoy. La evidencia que la palabra de Dios, que el Nuevo Testamento proclama, y a la que llama a comprometer nuestras vidas, es una evidencia irresistible y digna de nuestro total compromiso, que es la última fase de la que hablaban los reformadores, los grandes reformadores. La fiducia, el compromiso. Pero claro, ahí no acaba, luego que venga el fuego, no te acomodes, y luego la desesperación, porque todo el mundo conozca de Cristo y la salvación, con este fuego encendido que todo lo alumbra. Pero de eso no hablaremos hoy. Me quedaré con esta entrada al compromiso, a la fiducia. Hay mucho trabajo que hacer, pero que no tienes que hacer en tus propias fuerzas. Porque no hay nada más poderoso cuando alguien que te pide explicaciones al respecto de tu fe, que hablarle de tu propio testimonio, que es lo que Dios me pidió que hiciera en este discipulado. Tomando como fundamento esta obra que el Señor mismo le entregó a R.C. Sproul, cómo defender su fe, pero en la óptica de que primero lo único que anhela es ser hijo de Dios, antes que ministro y pastor, para que su vida de testimonio de los fundamentos y principios que él entregó a otro siervo suyo, a R.C. Sproul. Solo tienes que tomarlo con fe, claro, pero eso solo va a ocurrir si el Espíritu está en ti, porque implica que te rindas completamente delante de Dios. Y en esa revelación fundamentará toda su verdad. La verdad que para ti es aquello que se vuelve rema en tu vida de cada porción de la palabra, que pareciera ser que brinca de la palabra de Dios, que brinca de la Biblia y vuelven letras, palabras vivas, que activan, que mueven tu corazón, tus emociones, tu entendimiento, tu espíritu mismo, haciéndolo uno con el de Cristo por medio del Espíritu Santo en la gracia, que es el poder y el amor de Dios. Dejemos hasta acá, amados, y que sea el Señor mismo el que nos lleve a la siguiente fase donde hablaremos ya, empezaremos a hablar muy concretamente, pero muy concretamente del conocimiento de Dios, que es lo que el Señor quiere que empecemos a mirar y a ver, en el nombre de Jesús. En cuanto a transmisión, amados, que llevamos ya 1 hora 10 minutos de transmisión, lo vamos a dejar hasta aquí y nos quedaremos por acá, quienes estamos reunidos presencialmente, para cerrar, orar, adorar unos minutos, pero también dialogar y platicar y reflexionar de lo que Dios nos ha hablado esta noche. Dios les bendice. Dios les bendice.